Yo tengo una predicación nueva, una serie de predicaciones que quiero compartir y yo sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Es un tiempo que tenemos que aprender a poderle dar el lugar al Señor Jesús en nuestras vidas. ¿Por qué no oramos? Señor, gracias te damos por tu palabra. Muchas gracias, porque sabemos que es bálsamo a nuestras vidas. Señor, gracias porque cada vez que tú vienes, tú nos hablas con una claridad y con una certeza de lo que necesitamos. Te pido por cada hermano, por cada persona que hoy en este día está con nosotros, por los que nos están viendo en Face, en YouTube. Padre, les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Agradecemos mucho la vida de cada una de las personas que nos está viendo en Face, en YouTube. ¿Por qué no les damos un aplauso, amados, aquí en el auditorio? Qué bendición saber que estás con nosotros. Lo que no es conocer tu boleto. Yo estaba leyendo esta historia de un personaje, un hombre, en 1890. Él tenía que salir de Nueva York a Inglaterra y solamente tenía lo básico para poder pagar su boleto. Y él con trabajos pudo comprar su boleto, pudo adquirirlo, y cuando compró su boleto se subió al barco, esperando poder llegar a Inglaterra, a su destino. Y él en su mente iba pensando y analizando: no tengo cómo comprar comida, no tengo cómo comprar en el barco de comer. Y él se iba mentalizando cada vez que pasaban los días, se iba mentalizando el poder aguantar el hambre para poder llegar a Inglaterra. Al cuarto día, él viendo que todos se sentaban en el restaurante y todos comían rico, él decidió y empezó a pensar: me voy a meter, me sentaré en la mesa, comeré todo lo que yo quiera. Al final yo le diré al mesero que no tengo cómo pagarle. Y pues bueno, él decidió entrar, se metió, se acomodó, pidió todo lo que se le antojó. Después de haber acabado de comer, él dijo: bueno, pues estoy satisfecho. Ahora sí, lo que quieran hacer conmigo, ni modo de que me vayan a aventar en el mar. Mandó a llamar al mesero, le dijo: joven, la comida estuvo exquisita, la disfruté mucho, pero sabe, hay un problema, no tengo para pagar la comida. Y el joven solamente lo vio al rostro, soltó una sonrisa y le dijo: mi señor, no tiene por qué pagar nada, porque en el boleto ya todo está incluido. ¿Cuántos de nosotros nos podemos parecer a este personaje? Poder saber que tenemos algunos ciertos privilegios, pero a veces no nos damos cuenta de esos privilegios porque no preguntamos, porque no nos informamos qué es lo que tiene que venir con respecto al paquete de la bendición de Dios en nuestra vida. Hoy en día puedo ver muchos cristianos que de la misma forma que este hombre no leyeron las cláusulas, no supieron los privilegios que tenía y por consecuencia hoy en este tiempo viven sin poder recibir la bendición de Dios en sus vidas. Yo quiero titularle a esta predicación: el reino de Dios. El reino de Dios. Marcos capítulo número 1, versículo 14 y 15 dice así, de esta forma: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Repite conmigo, iglesia: el tiempo se ha cumplido. Un poquito más fuerte si me quieres ayudar. El tiempo se ha cumplido.
Y dice este versículo: y el reino de Dios se ha acercado. Dos cosas que veo en este versículo: arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentimiento y creer en Cristo Jesús. Como introducción, todos hemos escuchado que el reino de Dios se predica en todo el mundo, en las iglesias. ¿Quién no ha escuchado una predicación del reino de Dios, verdad? En las iglesias. Es conocido por todos nosotros en nuestra iglesia. Sabemos que el reino se está predicando, pero tres preguntas que te quiero hacer hoy en este domingo. ¿Realmente tú conoces el reino de Dios? ¿Sabes qué es el reino de Dios? ¿Tú como cristiano conoces y puedes definir lo que es el reino de Dios? Son preguntas que nos tenemos que hacer hoy en este domingo, porque hemos escuchado acerca del reino de Dios. Hoy en este domingo estuvimos cantando un canto bellísimo y le decíamos: abre los cielos, muéstranos tu gloria, ¿verdad? Que venga tu reino. El espíritu y la novia dicen: ven. Lo que habla Apocalipsis. ¿Sabías que es una fuente de consulta lo que dicen algunos historiadores? Mira, acerca del reino de Dios, la palabra reino, si tú quieres apuntar esto que te va a ayudar, la palabra reino aparece aproximadamente 55 veces en Mateo, 20 veces en Marcos, 46 veces en Lucas y 5 veces en Juan. Sumando son 126 veces que podemos encontrar la palabra reino. Pero solamente la palabra reino está, y estamos hablando de estos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 126 veces aparece la palabra reino. Qué importante es poder escuchar que Jesús estuvo predicando el reino de Dios, y el reino de los cielos se ha acercado. Oraba y decía: que venga tu reino. Jesús se atrevió a decir: el reino está aquí con vosotros. 126 veces que encontramos en los 4 evangelios el reino de Dios. Creo que Jesús tenía mucha importancia que pudiéramos entender qué era el reino de Dios. Oramos a veces: que venga tu reino, o decimos, ¿verdad?, que el reino de los cielos está aquí, pero ¿realmente sabemos lo que estamos diciendo? ¿O decimos por rellenar solamente una oración? ¿Quién no ha dicho estas palabras en una oración? Que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Pero a veces ocupamos esta palabra sin tener esta revelación en nuestra vida, sin poder comprenderla verdaderamente lo que es el reino de Dios. Necesitamos la revelación del Espíritu Santo para poder disfrutar algunas cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Yo quiero entrar en materia y quiero empezar desglosando lo que es el reino de Dios, si tú me lo permites, y vamos a hacernos una pregunta: ¿qué significa la palabra reino? ¿Qué significa esta palabra reino? Reino es traducido en la palabra griega basileia, que quiere decir hablar del poder. Si tú estás apuntando, te voy a deletrear esta palabra en griego: V-A-S-I-L-E-I-A, basileia, que significa hablar del poder, autoridad real, realeza, dignidad real, y por supuesto está hablando de un reino. Está hablando también de un rey. Es una persona que tiene soberano y supremo poder. Estamos hablando de la vida de una realeza. Habla de lo que es propio de un rey. La realeza habla de la dignidad o de la función de un rey. Un reino, escucha esto, un reino es el territorio sumiso a la voluntad del rey.
Lo voy a volver a repetir esta frase. Un reino es el territorio sumiso a la voluntad de un rey. Esta palabra basileia también la encontramos en el griego, en la Biblia. También es traducida en la Biblia por la palabra reinado, que significa poder absoluto o ejercicio de poder. Con esto nos ayuda a poder comprender un poquito más acerca del reino de Dios. El reino de Dios, Jesús nos estuvo diciendo que es un reino invisible para muchos, para el mundo. Pero para nosotros que creemos en el poder de Dios, el reino de Dios es algo real. Hago otra pregunta. ¿Qué significa entonces el reino de Dios? O como en otros versículos del Evangelio habla el reino de los cielos, que es lo mismo. Este término habla del lugar donde reina Dios, donde su voluntad y Él es respetada y consumada. Actualmente el reino de Dios es invisible, pero ¿sabes? El reino de Dios es algo real, aunque no lo vemos, pero ahí está el reino de Dios. Lucas, capítulo número 20, capítulo número 17, versículo 20 y 21, dice así: los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo había de llegar el reino de Dios? Y él les contestó: la venida del reino de Dios no es algo que todo mundo pueda ver. Mira, esta es una realidad. No todo el mundo puede ver el reino de Dios. Si no lo puede ver, entonces tampoco lo puede disfrutar, porque no sabe qué es ni cómo se mueve el reino de Dios. Jesús mismo dijo que para el hombre, y hablando de los fariseos, hablando de estas personas que conocían la ley y que sabían la palabra de Dios, para ellos eran sus ojos tapados y velados, porque no conocían ni sabían quién era el que estaba hablando junto a ellos. Jesús mismo les dice: el mundo no puede ver el reino. ¿Por qué? Porque es un reino invisible. Y Jesús dijo estas palabras: no se va a decir aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. ¿En dónde está el reino de Dios? El reino de Dios está dentro de nosotros. Pastor, ¿cuándo entré al reino de Dios? Cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestra vida. Dile al que está al lado tuyo, dile: ya tienes el reino de Dios. Dile: ya está el reino de Dios en tu vida. Dile: no te esfuerces, ¿verdad? Ahora volteate con otro hermano, dile: ya tienes el boleto para la vida eterna. Dile: ya lo tienes. No tenemos que hacer nada, amados. Ya Dios nos está dando la oportunidad para que podamos disfrutar el reino de Dios en nuestra vida. Pero a veces, ¿por qué no podemos disfrutar los beneficios que ocasiona el estar viviendo dentro del reino de Dios? Otro punto central en este versículo, nos vamos a dar cuenta que el reino de Dios verdaderamente está en nuestras vidas. Mateo capítulo número 12, versículo 28 y 29. Está hablando de la vida de Jesús. Nos muestra que echar demonios fuera y sanar enfermos son señales del reino de Dios. Cuando tú ves que hay milagros, cuando tú ves que la gente es liberada, cuando ves que la gente es sanada por el poder de Dios, esa es una evidencia de saber que el reino de Dios está a tu lado. El reino de Dios está al lado tuyo. Jesús dijo en estos versículos de Mateo 12, 28, 29: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Yo hago una pregunta, amados: ¿cuántos de los que están aquí han orado por ti y has sanado? Levanta tu mano.
¿Cuántos han sido sanados? Mira, el reino de Dios está aquí con nosotros. Hemos orado aquí en la iglesia por enfermos y la gente ha sanado. Esa es la evidencia que Jesús nos está diciendo, que cuando hay enfermos y endemoniados que son liberados, el reino de los cielos ha llegado sobre nuestras vidas. Dice Jesús, ¿por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Hablando en un sentido espiritual, amado hermano, cuando el reino de Dios está en nuestra vida, cuando podemos vivir el reino de Dios en nuestro hogar, en el lugar donde trabajas, en la combi donde estás viajando, en el metro, aunque está lleno, quiero decirte algo, el reino de Dios está ahí contigo. No hay ninguna otra evidencia que podamos nosotros decir como cristianos que el reino de Dios no existe. Cuando la evidencia real que nos dice Jesús es que el reino de Dios nos ayuda, una de las cosas importantes, para atar el hombre fuerte. El reino de Dios, cuando se establece en la tierra, Satanás no tiene dominio y no tiene poder sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Cuando tú sales en la mañana, cuando tú viajas a tu trabajo, a tu escuela, al destino donde tú te diriges, amado hermano, el reino de los cielos está caminando conmigo. Es un reino invisible, la gente no lo ve, pero cuando el reino de Dios está en tu vida, el reino de Dios está en tu hogar, amado hermano, el diablo no tiene poder sobre de ti. ¿Por qué? Porque Jesús es el que gobierna. Jesús es el que está al lado tuyo. Eso quiere decir que para poder vivir en el reino de Dios invisible, tengo que tener autoridad y poder. Apunta esto. Toda persona que vive dentro del reino de Dios tiene autoridad y tiene poder. El hermano que está al lado tuyo tiene autoridad y tiene poder. Dile, ayúdame a predicarle, dile, tú tienes autoridad y tú tienes poder, dile, tú tienes poder para echar fuera demonios también. Dile, tienes autoridad para atar a Satanás. Yo sé que muchos de los que están aquí dicen, pastor, ¿ese no es tu trabajo? No, no es mi trabajo. Escucha, es nuestro trabajo. Yo quiero enseñarte hoy en este domingo, porque no necesariamente yo tengo que imponer las manos para que la gente sane. El mismo Dios que yo tengo, tú también lo tienes. El mismo Dios de autoridad y de poder que tenemos hoy en este domingo, amado, es el mismo Dios que se mueve dentro del reino de Dios. Porque a veces el reino de Dios no se hace claro en nuestras vidas, porque nos pasa igual al hombre que estaba viajando en el barco. Él no sabía las cláusulas y los privilegios que podía tener el boleto. Ya lo había pagado. Lo único que tenía que entender es saber lo que significaba ese boleto en sus manos. Muchos cristianos hoy en día, por no leer la palabra de Dios, por no comprender lo que es el reino de Dios, están viviendo atados en trampas de Satanás, y Satanás les está robando su bendición. Una frase de David Wilkerson dijo estas palabras: no importa cuánto ores o cuánto ayunes o cuán fiel seas a la obra de Dios, si no lidias con tu pecado seriamente, te estás engañando a ti mismo. ¿Cuántos cristianos hoy en este día viven engañados, creyendo que viven dentro del reino de Dios, pero ni siquiera conocen qué es el reino de Dios? Viven engañados creyendo que pueden vivir los privilegios que Dios les da. Pero escucha, solamente los que pueden comprender el reino de Dios son los que pueden disfrutar el poder estar en el reino. Yo quiero hablarte acerca de dos cosas. Tendré algunos domingos para poderte compartir
acerca del reino de Dios. Pastor, ¿cómo entrar en el reino de Dios? ¿Cómo puedo hacer para que yo pueda vivir dentro del reino de Dios? Apunta esto. Primero, punto número 1, por la sumisión al rey. ¿Cómo puedo entrar dentro del reino de Dios? Cuando nos sometemos a Dios, cuando somos sumisos a poder comprender lo que es la realeza del rey. Como mexicanos nos cuesta mucho trabajo poder comprender esta cultura de monarquía, porque somos un país demócrata, somos un país que decidimos cada uno de nosotros, votamos, elegimos gobernantes, elegimos presidentes municipales, elegimos un presidente, ¿verdad? Porque somos una nación demócrata. Nuestro voto cuenta. Pero yo puedo decirte hoy en este domingo que a veces hay un peligro en la democracia. A veces, como cristianos, decidimos incorrectamente y la democracia no nos ayuda para poder entender lo que la palabra de Dios a veces nos está enseñando con respecto a la monarquía. Mira, todo el evangelio tiene que hablar acerca de una teocracia. Todos nosotros somos una iglesia teocracia. Somos una iglesia que dependemos de Dios, que tenemos a un solo Dios, que nos regimos por un solo Dios. Nosotros no somos iglesia democrática, somos una iglesia teocrática, que tenemos el concepto de lo que es un rey. Ahora te vas a dar cuenta por qué a veces a los cristianos les cuesta trabajo dejar de pecar. Le echamos la culpa a Satanás, le echamos la culpa al mundo, le echamos la culpa al vecino, le echamos la culpa a nuestros familiares, le echamos la culpa a todo mundo, pero nunca tomamos nuestro papel en serio. Y amado hermano, para poder dejar de pecar, mira, escucha esto, tienes que aprender que solamente en la iglesia hay un dueño. No hay 2, ni 3, ni 4, ni 5 dueños de tu vida. Solo hay un dueño. ¿Por qué se hace difícil el cristianismo, amados hermanos? ¿Por qué los cristianos hoy en día batallamos? No es de que el evangelio sea difícil, es que hacemos difícil el evangelio porque no queremos entrar dentro del reino de Dios. Nos cuesta trabajo entender este principio. Hay un solo reino y en ese reino solamente hay un rey. Y ese rey tiene súbditos, tiene gente que le obedece. Cuando entendemos este principio, entenderemos lo que dice Primera de Juan. Ya no pecamos porque somos hijos de Dios. Los hijos de Dios no practican el pecado. Cuando tú te conviertes en un hijo de Dios, entonces lo que había en ti, lo que tú practicabas, lo que era normal para el mundo y tú lo practicabas, ahora te das cuenta que ya no lo puedes hacer porque tu vida tiene dueño. Dile al que está al lado tuyo, dile, ya tienes dueño. Dile, ya tienes dueño. Dile, no te mandas solo. Mírenlos, todavía algunos están ahí, ni quieren voltear porque se sienten reyes, ¿sí o no? Todavía, como la canción, y yo sigo siendo el rey. ¿Por qué pecas? Porque no has dado esa autoridad a Dios, a Jesús, para que gobierne tu vida. Amado hermano, es que ya no puedo yo seguir pecando. Porque si yo sigo pecando, entonces lo que le estoy diciendo a Dios, no quiero tu reino y tú no eres mi Dios, tú no eres mi Señor. Algo bien interesante que encontré en la palabra de Dios. Mira,
Para poder vivir dentro del reino, tenemos que ser sumisos. Debemos de tener humildad. Cuando hay humildad, hay arrepentimiento. Cuando tenemos arrepentimiento, vivimos en la fe de Cristo Jesús. Entonces Cristo se convierte en el Rey del reino de Dios. Mateo capítulo número 2, versículo 1 y 2 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Los magos identificaron quién era el rey y dónde estaba el rey. Te hago una pregunta: ¿tú sabes quién es tu rey? ¿Tú obedeces al rey que perdonó los pecados de tu vida? Lucas capítulo número 1, versículo 32 y 33. El ángel Gabriel le dijo estas palabras a María: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Para los judíos, la palabra Mesías significa el Cristo. Pero ¿sabes? También es una palabra que la ocupan como sinónimo de rey. Cristo o el Cristo significa el Mesías. Pero también para el pueblo de Israel, el Mesías es un sinónimo de rey, de supremacía, de control, de gobierno. Después, por el nuevo nacimiento, Juan 3:3 respondió, y Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver, o en otras palabras, no puede conocer el reino de Dios. Como cristianos tenemos que identificar que para poder entrar en el reino de Dios, un reino que es invisible, tenemos que tener primeramente la humildad y la sumisión para poder recibir a Jesús como nuestro Señor, como las palabras que te dije, como nuestro Mesías, como el Rey que gobierna nuestras vidas. Punto número 2. El segundo punto, por la obediencia total. ¿Cómo puedo entrar en el reino de Dios, pastor? Dijimos 1, por la sumisión al Rey. Punto número 2, por la obediencia total. Cuando hablamos de obediencia total, ¿de qué estamos hablando? Es dejar guiarnos con una obediencia solo para el Rey que está en el reino. Nadie puede controlar su reino. Nadie puede decirle a Jesús qué hacer en su reino. Él quiere gobernar, Él quiere movernos, Él quiere revelarnos cosas en nuestra vida. Y uno de los versículos dice que el reino de Dios es un misterio. ¿Y sabes por qué es un misterio? Porque no todos tienen esa revelación de entrar dentro del reino de Dios. Todos oramos y decimos que venga tu reino, o que se haga tu voluntad. Y cuando decimos que venga tu reino, estamos diciendo: gobierna tú, toma el control de mi casa, toma el control de mi matrimonio, toma el control de mis hijos, toma el control de mi economía, toma el control de la salud de mi cuerpo. Gobierna tú, venga tu reino. Y cuando decimos hágase tu voluntad, le estamos diciendo: Jesús, tú eres el Señor de todo lo que soy, de toda mi vida. Date cuenta cómo a veces ocupamos esta palabra tan sencilla, y a veces cuando no tenemos esta revelación, lo único que nos hace es ser cristianos mentirosos.
que jugamos con palabras que ni nosotros mismos entendemos cuando decimos que venga tu reino. Lo que le estás diciendo cuando estás orando, cuando estás cantando que venga tu reino, le estás diciendo: tú sé el dueño de todo lo que soy. Yo ya no tengo el control, yo ya no dirijo, ahora tú diriges. Yo no voy a resolver ese problema, Dios, porque yo estoy dentro de tu reino y tú eres el que suple toda necesidad. El reino de Dios, amado, es invisible para la gente que no conoce a Dios, pero para nosotros es lo mejor que podemos tener como cristianos. Es la primera predicación que hablo acerca del reino de Dios, pero hay muchísimo más que poderte enseñar. Y cuando podamos ir conociendo el reino de Dios en nuestra vida, te vas a dar cuenta qué es lo que necesita el mundo. Es lo que necesita nuestra nación de México. Para poder cambiar nuestra nación no necesitamos un partido, no necesitamos un presidente. Hey, escuchen, iglesia, no te equivoques, porque yo sé que aquí todos son bien partidistas, ¿verdad? De Morena, del PRI, del PAN, del PRD, del Verde, del pum 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 y de todos los partidos. Yo sé que tú hoy en este día tienes que pedirle perdón a Dios, porque tu confianza está puesta en un partido, en un hombre, en una iglesia, en la vida de un pastor tal vez, o de algún líder. Tú tienes que volver en sí y tienes que reconocer la autoridad suprema de Dios en tu vida. No tenemos dueños, no hay dueños, hay un solo dueño, y ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Mira lo que dice este versículo. Isaías capítulo número 6, versículo número 9 y 10. Yo sé que ahora lo vas a entender por revelación del Espíritu de Dios, porque Dios nos lo está revelando. Isaías está en una parte muy importante donde está viendo la gloria de Dios, y él se da cuenta que Dios en la eternidad está hablando y está diciendo: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién predicará este evangelio? ¿Quién irá al mundo y compartirá este evangelio? Isaías, viendo esta visión y escuchando la voz de Dios, Isaías dijo estas palabras: yo quiero ir, envíame a mí. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos seguir escuchando este mismo mensaje de Isaías y con las mismas palabras: Señor, aquí estamos, envíame a mí, envíame a mi familia, envíame a todos los que estamos aquí en Conquistando Fronteras, Iztapaluca, porque nosotros iremos a predicar el evangelio, las buenas noticias? El versículo número 9 dijo: esto fue lo que dijo Dios, y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engrosado el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos y cierra sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Hemos leído muchas veces este versículo, pero este versículo no es para los que estamos dentro del reino de Dios. Este versículo es para aquellas personas que están en el mundo y ellos no han querido hacer una decisión en su vida. Están aislados, estacionados. Cuando tú estás en el mundo, no puedes ver.
Cuando tú estás en el mundo no puedes oír. Aunque haya algunos que me están escuchando, y yo sé que me estás escuchando, pero no estás escuchando. No sé si me expliqué. Me escuchas, pero no me escuchas. Me ves, pero no me ves. O si me ves, te haces como que no me ves. Porque el reino de Dios no se te está revelando a ti. Y no es porque Dios no quiera. Escucha esto. Es porque tú no quieres ser parte del reino que Jesús está predicando. El reino es para todos. El reino es para todo el mundo. El reino es para tu compadre, para tu comadre, para tu amigo, para tu vecino pecador. El reino de Dios es para ellos. Pero ellos han decidido en su corazón no ver ni oír. Y cierran sus oídos. ¿Y sabes cuál es una forma de saber que este versículo probablemente, escucha, probablemente pueda ser para ti cuando salgas de esta reunión y cuando sigas siendo tú el amo de tu propia vida? No quiero cambiar, pastor. Está bien. No quiero tener cambios en mi vida. Estamos bien así, pastor. No, me cuesta trabajo cambiar, pastor. Yo sigo así y yo sigo mandando en mi casa, pastor. Está bien. Es respetable. Pero no digas que el reino de Dios quieres tenerlo. Porque cada vez que tú hagas esta oración, vas a tener que comprender este principio: que venga su reino y que se haga su voluntad. Arrepentimiento y obediencia me introducen a estar dentro del reino de Dios. El reino de Dios se recibe por revelación del Espíritu Santo. Aunque yo te estoy predicando hoy en este domingo y me caes bien y hacemos paces y todo lo que tú quieras, de nada sirve que yo te ame, iglesia. De nada sirve que sea tu pastor y que me ames y que digas: no, el pastor Rubén Martínez es buena onda. ¿De qué me sirve? Yo no soy el que te voy a salvar. Lo que tú necesitas es a Cristo Jesús y que te introduzcas en el reino de Dios. Tienes que pedirle al Espíritu Santo por revelación que pueda introducirte sobre tu vida. Que venga tu reino sobre mi vida. Una frase que dijo Charles Spurgeon: ahora he encontrado todas mis oraciones en una, y es esta: que pudiera yo morir a mí mismo y vivir solo para Él. Yo creo que esta es la oración que tenemos que hacer muchos de nosotros: morir para que Él viva en nuestra vida. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Yo no sé hoy en este domingo cuántos necesitan el reino de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes están pasando situaciones difíciles, tal vez en tu casa, en tu matrimonio. Problemas económicos, muy probablemente hasta salud. El diablo te está robando tu salud y tus fuerzas. ¿Sabes? Lo que tú necesitas hoy en este domingo es de que el reino de Dios venga sobre de ti. No empieces invitando el reino de Dios a tu casa.
el reino de Dios tiene que empezar primero en ti. No ores por tu esposo o tu esposa. Ora por ti. Y dile: Señor, que venga tu reino. Que venga tu reino sobre mi vida. Que se haga que se haga tu voluntad y no mi voluntad. Tal vez para ti digas: pastor, hasta el otro domingo lo hacemos. Ajá. Ándale. Pero tal vez dentro de 8 días yo ya no pueda estar aquí. O tú ya no puedas estar aquí en este domingo. Es el momento, hoy, que venga el reino de Dios. Se resolverían tantos problemas y tú serías más feliz de lo que estás ahora si Jesús fuera el rey de tu vida. Hay algunos de aquí que están batallando con su corazón, con su mente. ¿Sabes cómo te dice la Biblia con respecto a tu vida? La Biblia dice que eres un necio. Hoy, en este día, sal del lugar donde te has encontrado. Deja que el Espíritu de Dios te revele. Escucha, te revele. Que te revele el reino de Dios. Que te revele el reino de Dios. Algunos que están aquí están a punto de cometer errores, y errores graves. ¿Sabes por qué? Porque vas a tomar una decisión que no es conforme al reino de Dios. Hay cosas en el reino de Dios que no tienen que ser a mi manera, lo que yo quiero. Cuando yo entro al reino de Dios es como Él quiere, cuando Él quiere y en la forma que Él quiere. Y no tengo problemas. Solamente que se haga su voluntad. Si tú hoy, en este mediodía, tú decides que venga el reino de Dios a tu vida, recuerda bien, cuando oremos, el reino de Dios es que se haga tu voluntad, no la mía. Y el reino de Dios es arrepentimiento, la puerta más importante que siempre tiene que estar abierta en nuestros corazones. Arrepentimiento. Si tú quieres vivir dentro del reino de Dios, ahí estás en un buen lugar donde tú puedes decirle: Señor, perdóname, yo sí quiero entrar a tu reino. Yo quiero vivir sumiso a tu reino. Yo no quiero vivir teniendo el boleto de salvación y no disfrutar los beneficios que tengo. No te estoy diciendo que te vas a ir al infierno. Te estoy diciendo que cuando entendemos el reino de Dios, las cosas se hacen más fáciles y más sencillas. Ven, amado Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, tócanos. Que seamos una iglesia sensible, que podamos escuchar tu voz como iglesia. Señor, todas las personas que nos están viendo en Face, Señor, tócales. Padre, que tú seas el Rey de nuestras vidas. Señor, te entregamos nuestra vida, entregamos nuestro matrimonio, entregamos a nuestros hijos, entregamos nuestros cuerpos, para que tú los controles, para que tú seas el Señor de nuestras vidas. Amado Espíritu Santo, no nos permita seguir viviendo bajo el control de Satanás. No nos permita seguir viviendo bajo nuestra mente humana y equivocada.
Ayúdanos a comprender lo que tú tienes para nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Le damos un aplauso fuerte al Señor Jesús hoy en este mediodía. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie y vamos a entonar este canto y nos vamos a casa.